Muy buenas compañeros, estamos un día más y hoy os traemos cómo se coloca un PPF en un vehículo aquí en ISP, que el compañero José nos va a comentar cómo se debe de poner este producto. Buenos días, hoy os vamos a presentar cómo se coloca el PPF, el Paint Protection Film. En este coche es un Mercedes clase S, B, ¿vale? Un V8 Bituro del 2015, tenemos los paneles precortados. Y bueno, vamos a intentar explicar de la mejor manera posible pues la colocación, aplicación y bueno, todo un poquito. Ok, pues vamos a darle caña. Los paneles se precortan en esta máquina de aquí, que tiene, es la Grafitec, y ellos en un programa le ponen el modelo del coche que es y seleccionan las cosas que quieren cortar, si no quieren cortar, en plan, si quieren la maneta desmontarla o si quieren hacerlo con la maneta montada, si quieren con el anagrama puesto o si quieren, o si no, para quitar el anagrama y después ponérselo encima. Así es que nada, vamos a ver aquí, José, cómo coloca el PPF y veréis lo fácil que lo hace él y lo fácil que nos va a parecer hacerlo nosotros. ¿Qué estás haciendo ahí, José? Pues mira, en este caso estamos limpiando lo que es el panel, la pared, para pegar el PPF que tenemos precortado y para posteriormente aplicarlo en el vehículo. Importante donde vayamos a colocar la pieza precortada, que sea o bien una superficie, un cristal o un panel, como en este caso de aluminio, que es completamente liso, limpio, ¿vale? Donde se vaya a adherir el PPF. Si es una pared normal y corriente, esto es inviable, si no se podría hacer. Vale chicos, el coche está previamente lavado, descontaminado, lo hemos descontaminado con productos químicos, también le pasamos playback, la pintura está súper suave, el coche está en perfectas condiciones y el primer paso antes de aplicar el PPF sería limpiar la superficie de nuevo con un IPA o un surface cleaner, que le llamamos también, depende de cada uno, gusto. Hay que prestar siempre atención a los pasos de rueda, juntas. ¿Vale? Todo lo que son las juntas hay que limpiarlas muy bien. Todo lo que es el panel. Entre las letras siempre todo esto tiene que estar muy limpio para que luego el PPF pues no coja nada de suciedad. Y en fin, estos detalles luego marcan la diferencia. ¿Es importante usar este tipo de bayetas de microfibra? Sí, siempre las microfibras tienen que ser que no suelten pelo, ¿vale? Y bueno, pero igualmente el último paso le damos con el squeegee para retirar cualquier tipo de pelusa o mota de polvo. Esto siempre es el último paso antes de aplicar la pieza de PPF, ¿vale? Es un squeegee. Cada uno pues o cada aplicador tendrá el suyo. Aplicamos una solución con agua y jabón, ¿vale? Para no rayar el panel, la superficie. Todo siempre las herramientas tienen que estar muy limpias, libres de polvo, de cualquier contaminante, para que no, pues bueno, en este caso es un coche mate, pero podría ser perfectamente un color negro piano. Y bueno, pues ya sabéis, si hay una partícula de polvo, una pequeña piedrecita o algo, si en cuanto pasas un squeegee lo marcas, lo vas a arrollar. ¿Qué le estamos aplicando ahí, José? Pues esto es una solución de agua y jabón. ¿Algún tipo de proporción o algo? Sí, correcto. Cada marca te dice la dilución que tiene que tener. En este caso es 1,2 mililitros por litro de agua. Perfecto. Bueno, pues ya tenemos aquí la primera plantilla puesta encima del paño del panel. Siempre vamos a buscar las esquinas, lo que son los picos. Aquí tenemos, no sé si se aprecia bien en la cámara, vamos a ir buscando siempre la perfección de la plantilla, ¿vale? Una vez que la tenemos colocada, pues espatulamos, sacamos agua, fijamos la esquina, nos vamos a otra esquina, repetimos el proceso. Pero tú veas cómo se ve esto, ¿eh?
Con estos bordes no nos preocupamos, ¿vale? Es agua y jabón, simplemente estamos colocando la plantilla, después iremos sellando y fijando todo. Si vemos en algún momento que la plantilla no se mueve, siempre podemos levantar un poquito. El PTF tiene que estar siempre bailando. ¿Vale? Igual buscamos las esquinas, los corners, fijando las esquinas. Repetimos el proceso en la parte de abajo. Fijamos la arista. En este caso, si os fijáis, no hemos cortado lo de V8 porque no tenemos letras nuevas, el cliente no quería quitarlas y parece como que no son originales o las han movido en algún momento, no son perfectas, y para evitar que luego con el patrón salga movido, descentrado o algo, lo cortaremos a posteriori a mano. Vamos a buscar una arista, limpiamos y vamos espatulando, sacando el agua hacia afuera. Toda esta parte sobrante es la que haremos luego la envoltura, lo que es el wrap. Siempre vamos limpiando por donde vamos espatulando para ver que no quede ninguna burbuja de aire. Si queda algo de agua tampoco pasa nada porque el agua sí que sale. Lo que hay que buscar es que no queden burbujas tipo esto. No sé si aprecia la cámara. Esto no se puede quedar, ¿vale? Porque es una bolsa de aire, esto no se iría después. Si queda un poquito de agua, sí, pero el aire hay que sacarlo, ¿vale? Pues repetimos el proceso ahora hacia abajo. Siempre hay que hacerlas bien porque son zonas donde tiende a quedarse agua y aire. Vale, un pequeño tip es, una vez que tenemos la plantilla ya colocada, ¿vale? Estamos viendo que estas bolsas de aire o estas burbujas, como lo queramos llamar, arrugas, no terminan de salir. Nosotros, hay gente que las deja y esperas como una hora o así, después vienes y le das. En este caso lo que hacemos es utilizar una solución con agua y alcohol y limpiamos la zona, todo lo que es el borde. Ten en cuenta que antes, a posteriori, lo que hemos hecho es aplicar la pieza con agua y jabón. Bueno, el agua y el jabón es para que precisamente no se pegue el material, para jugar con él, poder moverlo y que este no se pegue. Entonces, ¿qué hacemos? Con esta dilución de agua y alcohol lo que hacemos es limpiar ese jabón y con eso conseguimos un tac, es que el material se quede pegado. Si os dais cuenta, antes estábamos espatulando y no se iban y ahora pues bueno, pasamos y se va quedando fijado. Con toda la parte del wrap no nos preocupamos porque hay mucha agua, lo dejaremos actuar un poquito y ahora vendremos con un trapito a darle a esa zona. Repetimos el proceso en el paso de rueda, ¿vale? Siempre limpiamos, agua y alcohol y
tenemos lo mismo. ¿Qué proporción lleva de agua y alcohol? Vale, son 3 partes de agua y una de alcohol. Es la proporción aparte. Alcohol de las heridas y tal, un alcohol específico. Es alcohol a 96, sí. Vale, perfecto. Lo que es las letras del coche. Para iniciar un corte nuevo, siempre que cortamos encima de la pintura hay que recargar la cuchilla, ¿vale? O sea, se corta el tic, igualmente se prueba y porque hay que saber, esto solo se lo recomienda a gente que sepa cortar, ¿sabes? Es algo bastante complicado porque tienes que marcar el material, pero nunca tienes que llegar a la pintura del coche. Al final lo que estamos es intentando proteger la pintura, no vamos a dañarla nosotros haciendo cortes en la pintura, ¿vale? Esto es práctica. Vemos que la pintura, o sea que el vinilo no está cortado. Ahora aquí ha abierto el corte, está marcado, pero no está, realmente el material no está cortado. Entonces lo que hay que ir es estirando para abrir el corte que hemos hecho. Fijáis, sigue sin cortar, el material está sin cortar. Ahora, esto quiere decir que no hemos atravesado en ningún momento el material y la pintura no ha sufrido ningún daño. Vamos estirando y rompiendo el material. Se va rompiendo justo por donde hemos pasado el cúter.